Acompáñanos a recorrer las calles en historias que no son noticia, con Benina Lapadula y Fernanda Petrone. A 13 años de la Ley de Identidad de Género, el trabajo digno sigue siendo una deuda con el colectivo trans y travesti. Según el primer relevamiento nacional de condiciones de vida de la diversidad sexual y genérica, la desocupación alcanza al 12,3% de las mujeres trans, 14,3% de las masculinidades trans y 10,1% de las personas no binarias. Bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo están? Otro programa más de Historias que no son noticia, reencontrándonos aquí estamos. En Radio Monk. ¿Cómo anda, Fernanda Petrone? Todo bien, ansiosa, te tapé. Tenía ganas de decir algo. Ahí hace todo corriendo, las corridas, bajando del avión. Bajando del avión y estando aquí, sí, pero muy contenta, con ganas de estar en mi país y acá, en este programa hermoso y en esta radio maravillosa que es Radio Monk, ¿no? Bueno, y hablando de reencuentro, tenemos a nuestra operadora Male, el año pasado, de la primera temporada. Buena. ¿Cómo anda, Male? Tanto tiempo, tal cual. Viste que reencuentro todo se conectó. Sí, la extrañamos mucho. Ella está ya ahí terminando su carrera, así que bueno, y todos, y nosotros también hicimos algunos cambios, y bueno, pero nos seguimos encontrando y es hermoso. Nos seguimos encontrando también y tenemos que mencionar nuestras redes que nos encuentran en Instagram, @historias que no son noticia. Tienen también que ir a seguir a la radio, a Somos Radio Monk, los encuentran ahí en Instagram para interactuar con el contenido y para ver el resto de programas también, el resto de la programación, que bueno, siempre mencionamos que acá el estudio está renovado, hay nuevos programas, cambios, se suman cosas como todo. Y lo súper recomendamos a todos los programas de esta radio, que la verdad son maravillosos, así que acompañar a todos. Y acuérdense que el algoritmo no juega a favor de estos espacios alternativos, para decirlo de alguna manera, así que solamente contamos con ustedes y el apoyo de ustedes para que el algoritmo, superar el algoritmo, Así que nos ayudan con un me gusta, con algún comentario, recomendando, porque eso agita justamente al algoritmo, como decía Fer, para que aparezca ahí. No cuesta nada, un botón de suscribirse, un botón de me gusta, no cuesta mucho. Qué sé yo, mirar si te gustó o no, pero por lo menos darnos la posibilidad de que te mostremos lo que queremos decirte. Y como decimos siempre también, si no te gustó, bueno, un comentario ahí también para mejorar, para un por cambio. Supuesto. Siempre estamos ahí leyéndolos. Dicho todo esto, le mandamos mecha. Vamos. Detrás de las cortinas del día a día se esconden relatos que merecen ser contados. Nos sumergimos en una historia que, aunque no llega a los titulares, está llena de emociones, lecciones y significados. Bueno, y el programa pasado, para quien no lo vio o para quien no recuerda, porque pasaron un par de semanitas, estuvimos hablando de la identidad de género. Hoy particularmente vamos a estar hablando de la ley, vamos a estar hablando también con un referente, un presidente de una organización que tiene que ver con esto. Vamos a estar preguntándole para que nos responda a las inquietudes que tenemos, pero en primer lugar, quisiera que vos, Fer, como digo siempre, vos sos abogada, por ahí me vas a poder explicar más desde el marco legal, bueno, qué podemos algunas exigir, cosas que no. Sí. Creo igualmente que, como decís vos, la profundidad va a venir del lado del invitado de hoy. Sí. Porque hay algunas leyes que quizás no sabemos en su profundidad cuál es su alcance más allá de lo que leemos, pero mucho menos sabemos lo que está pasando hoy con un retroceso respecto a un montón de leyes que el colectivo travesti, trans, LGTBQ+, consiguió después de mucha lucha, de muchas personas que quedaron en el camino, y hoy hay un retroceso que yo, considerándome una persona informada o que me interesa informarme, o nosotras que trabajamos para preparar este programa, considero que igualmente hasta nosotras no tenemos dimensión de las cuestiones que se están retaseando minuto a minuto, porque con esta distracción en la que permanentemente vivimos, con fake news o cuestiones que son de impacto en que se dice, mientras tanto están pasando cosas que tienen que ver con el recorte de derechos. En principio, bueno, el pasado 9 de mayo se cumplieron 13 años de esa ley de identidad de género, que un poco hablamos también la vez pasada, que habla de un cambio de paradigma, porque
Lo que pasa es que, y además somos uno de los pocos países que lo tenemos, lo que hace es que el Estado empieza a reconocerle a todos el derecho de mostrarse y de definirse cómo se autopercibe. Y eso es un montón, digamos. Sí. Hoy pareciera decirlo fácil y todo, pero es un montón que un Estado pueda reconocer eso, ¿no? Sí. Eso es la principal meta de esa ley, digamos, en principio. Sí, que aparte también cuando algo no se nombra o no se pone en la mesa, no se habla, es justamente cuando se oculta algo, digo, no se tiene conciencia, no se tiene noción, digo, de por sí ya tendría que ser algo recontranaturalizado, pero el hecho de que se quiera ocultar o que se quiera sacar un derecho es como ir en contra de la naturaleza. Claro, y ahí es vos mientras que decías esto, a mí me resonaba. Qué interesante que es que un Estado te reconozca normativamente. ¿Y por qué? Bueno, no importa. Sí, es importante normativamente, porque es un reconocimiento de legalidad que te da el Estado. Y ahí yo inmediatamente hice como un flashback, ¿viste? Y me fui a las entrevistas que tuvimos, que recomendamos del episodio anterior de nuestro programa, donde hablaban las referentes trans de las históricas, para decir de alguna manera. Y ellas decían todo lo que sufrieron por el no reconocimiento del Estado, todo lo que pasaron y marcaban una etapa de nuestra historia, aunque podrían marcar todas, principalmente la dictadura militar. La dictadura militar entendía que era molestar a el entorno que ellas salieran vestidas como deseaban como vestirse y cómo se autopercibían. Y eso lo sancionaban porque entendían que era un disturbio a la vía pública, a la sociedad. Entonces el Estado hoy reconoce, y aunque venga una dictadura, que obviamente que recorta derechos de todos, ya no es considerado como antes, no, porque en ese momento no se consideraba que le recortaba un derecho, porque todos pensaban así, el Estado mismo pensaba así. Entonces me parece súper importante, vinculándolo a lo que sufrieron las históricas, fue un reconocimiento muy importante este. ¿Querés que hay un videíto? Hay un videíto para ver sobre esto. Para contar un poquito mejor qué implica esta ley. La cosa es así. Si hablamos de género, la maquinaria social que ordena el fichero simbólico de roles, atribuciones y reglas, te impone una especie de carnet de identidad que deberías conservar para siempre. El del sexo biológico asignado al nacer. Pero a esa identidad etiquetada de antemano le falta lo más importante, la forma particular que tiene cada persona de sentir su género. Género que se puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer y que se establece por el conjunto de características biológicas. Pene, vagina, hormonas, cromosomas. Características que determinan al macho y a la hembra en la especie humana. El sexo de las personas es considerado como un hecho natural, biológico, que no cambia. Bueno, aunque hoy no es tan así. En el caso del género, nos alejamos definitivamente de la biología. El género es una construcción social y pueden existir tantas vivencias del género como identidades hay en el mundo. En nuestro país también hay una ley, la 26.743. Establece, escúchalo bien, el derecho de cada persona a ser tratada tal como se autopercibe. En las escuelas, en los trabajos, en otros ámbitos oficiales, en todos los espacios debe respetarse nuestra identidad de género. Tenemos el derecho a que nos llamen como elegimos llamarnos, a vestirnos como queremos, a interactuar a nuestro modo con los demás. También tenemos derecho a sentirnos cómodas y cómodos con nuestra orientación sexual. La orientación sexual tiene que ver con el deseo, la atracción física, emocional, erótica, afectiva y espiritual que sentimos hacia otra persona. Identidad, identidades, elecciones o gustos de hoy que mañana pueden ser diferentes. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando te ves? Bueno, ahí veíamos el video explicativo. Claro, ahí explicaban una parte que tiene que ver con todo lo que es el reconocimiento en cuanto a cómo te autopercibís y todo, y a eso se suma
que las personas pueden optar por cambiar su DNI. Recordemos que antes, no sé, una persona iba a votar y iba a votar, antes había mesas, eso también cambió, mesas masculinas, femeninas, y las personas que se autopercibían quizás diferente al sexo, digamos, a la biología al nacer, biológica al nacer, llegaban y tenían que ir a una mesa, o sea, toda una cuestión que es violenta en cada momento, ¿no? Que uno, digo, el momento de votar, que es un momento que quizás para algunos es súper como un momento agradable, un momento que desean, quizás otros no, pero para algunos es importante, se truncaba o se violentaba con eso. Hoy, a partir de esta ley, es la posibilidad de que las personas se inscriban cómo se autoperciben, el nombre que desean ponerse en su DNI. Bueno, tenemos que mencionar a Loana Berkins, que fue la pionera en la lucha por el derecho a la identidad, que impulsó un poco esto de la promulgación a esta ley. También, sí, una de las pioneras que hubo. En Argentina y bueno, también del cupo laboral trans. Sí, ella falleció hace algunos años, pero fue una luchadora incansable, la cual no podemos escindir de que estas leyes son y existen gracias a ella. Como hablábamos recién, cualquier retroceso que hoy exista es realmente triste, porque hay atrás vidas como la de Loana Berkins luchando para ello, ¿no? No, y que también esto, el hacer ruido, volvemos de vuelta a lo que decíamos al principio, el hacer ruido, el nombrar algo, el decir, che, existe esto, digo, por sí que no tendría que suceder eso, porque si uno está haciendo ruidos para que, che, hola, existimos, sí. Pero bueno, esto de la lucha del... Nada, como el hacer ruido de visibilizar cuestiones o situaciones que existen, que bueno, es así es como se ganan. Y hoy es fácil quizás algunas cosas vivirlas, pero estas mujeres, estos hombres que han luchado en todo, digamos, en diferentes espacios de la sociedad, hoy estamos trabajando este tópico particularmente, tuvieron que romper muchas barreras y sufrir en carne propia muchas cuestiones para lograrlo, ¿no? Bueno, mencionamos recién a Loana, tenemos también otro videito para ver. Loana Berkins es una activista travesti que hoy cumpliría 57 años. Vamos a homenajearla. Loana fue pionera en la lucha por la identidad de género en Argentina. En 1994 fundó la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Trans. Fue impulsora de la Ley de Identidad adoptada por travestis y trans, aprobada en 2009. Y conformó el frente que puso en marcha la Ley de Identidad de Género en 2012. Desde entonces, las personas trans y travestis podemos acceder a tener un DNI y que nuestra identidad sea respetada aunque no cambiemos ese documento en todas las instituciones que antes nos rechazaban, como los hospitales y las escuelas. Además, fue la primera travesti en ser empleada estatal y en postularse como candidata diputada en el 2001. Creó la primera escuela y cooperativa de trabajo para las personas travestis trans de Latinoamérica. Y todavía hay más, junto con Diana Zacayán, fueron las primeras en animarse a imaginar un cupo laboral transnacional de trabajo, que hoy es una realidad y lleva el nombre de ambas. Nos dejó ideas de por dónde seguir, como la lucha por las infancias trans o la reparación histórica para las mujeres trans y travestis mayores de 40 años. Recordemos que en Argentina la esperanza de vida para las personas trans es de entre 35 y 40 años. Y qué mejor que recordar a Loana con sus propias palabras. Loana dijo: estoy convencida de que el motor de cambio es el amor. El amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo. Todos los golpes y el desprecio que sufrí no se comparan con el amor infinito que me rodea en estos momentos. Furia travesti, siempre. Bueno, ahí estaba un poco más claro de lo que estábamos hablando. Pero bueno, también mencionando esto del DNI, de poder, también quiero que mencionemos ahí, porque hubo unos cambios, sí, de la situación actual. Como claro, hay un decreto nuevo, que eso sí me parece importante para todos los que nos escuchan, que nos ven, y nosotras también, informarnos y profundizarlo un poco más con quien va a ser nuestro invitado de hoy, pero es el decreto 62/2025, donde el presidente Javier Milei introduce significativas restricciones al acceso de menores a tratamientos de adecuación, a cuestiones que puedan decidir los menores respecto a su identidad de género.
lo que quiero hablar después con el invitado es un poco que específicamente, sé que la modificación fue del artículo 11, pero específicamente el alcance de esa modificación. Entendamos, digamos, como todo lo que se está viviendo, parece, pero lo voy a aclarar, pero es todo así. Se está modificando una ley con un decreto. Eso es literalmente imposible en nuestro marco jurídico, pero en los tiempos que vivimos hoy pareciera... es posible. Que es posible, pero no, entonces hay también acciones que también quiero hablar con él porque sé que hay amparos que se están presentando, diferentes cuestiones de declarar inconstitucional el decreto. ¿Cómo viene eso? Pues sé que hay una lucha muy fuerte en ese sentido, muchas acciones, pero... también he leído, y esto también quiero profundizarlo, que el decreto intencionalmente menciona de que se prohíbe hacer cirugías a menores de edad para el cambio de sexo, lo cual no estaba garantizado en la ley anterior, eso tampoco. O sea, como que menciona algo que prohíbe, que no estaba permitido en la ley, como para esta idea de que estamos viviendo constantemente de confusión, de confundir, de pensar que todo lo que tiene que ver con el colectivo es pecaminoso, que se quiere llevar a las infancias a decisiones que van contra lo que desea. Algo impuesto. Toda una cuestión que todo es embarullar y mezclar todo para estigmatizar y poner el demonio en el colectivo. Como lo escuchamos cuando ha hablado nuestro presidente este último tiempo, como en Davos, como en otras podios internacionales, donde ha dicho siempre mezclando la pedofilia con el colectivo, ¿no? Bueno, no quiero que hablar por hablar, sino simplemente le vamos a preguntar, por eso tenemos la entrevista después al final del programa, para evacuar este tipo de dudas, saber en pero qué situación efectivamente hay un retroceso fuertísimo y inconstitucional totalmente, ¿no? Si te parece, Fer, vamos a respirar un poquito, una recomendación para reflexionar. Dale. Una historia no necesita ser noticia para ser poderosa. Bueno, recomendación del día, esto que estábamos hablando de referentes, de personas que siempre hicieron ruido, que están ahí manifestándose y mostrándose. Hoy traje dos recomendaciones. Por un lado, a Susy Shock, mencionarla, una escritora, activista, travesti, trans, que está siempre haciendo ruido y que dio una entrevista hace unos meses, será una cosa de un año, más o menos 10 meses, para el programa de País de Boludos, que donde hablan con Fede Simonetti de actualidad política y demás, como un resumen ahí de lo que pasa de actualidad. Él le pone siempre una pizca de humor porque Fede Simonetti hace stand-up, es del palo del humor. Y es interesante, uno encuentra, si ponen Susy Shock y encuentra la entrevista a País de Boludos, aparece ahí. En el minuto 16 más o menos, porque viste que le ponen tiempo, dura unos 20 minutos el programa. Bueno, al minuto 16 ella está hablando, se van a encontrar con esta entrevista, donde lo que me pareció interesante es como que ella menciona esto de la actualidad, qué pasa con el concepto del travesti, de la comunidad, qué sucedió, y justamente hablando de esto del retroceso, me pareció interesante cómo esto lo viene a poner ella desde su testimonio, de lo que le sucede. Que bueno, no quiero spoilear mucho, sino simplemente vayan y mírenla, porque son unos minutitos que ella habla. Cuenta. Sí. Y bueno, nada, es interesante como todo su recorrido, todo su camino, toda su lucha. Ella también es docente, entonces también como que menciona estas cuestiones de cómo desde el enseñar, cómo también se la trata, cómo se lo mira a la comunidad. Uh-huh. Entonces siempre es interesante escuchar las voces desde otro lugar y poder prestarle atención y bueno, dar esos espacios que son necesarios. Claro, porque siempre lo hablamos la otra vez también, que siempre pensamos que el desconocimiento es el más aliado de las discriminaciones y las estigmatizaciones, ¿no?
Sí, o claro. sea, es el hermano mellizo de cualquier estigmatización y discriminación cuando no es intencional, desde un plan sistemático, como dijimos, para ir en contra de una opinión o de un colectivo, y es algo de la comunidad. El desconocimiento es muy aliado de la discriminación. Sí, cuando claro. uno conoce la historia, escucha, empieza a mirar las cosas de otra manera. Tal cual. Y para seguir reflexionando, ella también dentro de esta misma entrevista que les menciono de País de Boludos, menciona a una escritora, poeta, performer, artista plástica, que es Nati Menstrual, que ahí yo me acordé también que ya la había leído porque en la carrera de locución, Emma Villamayor, tu padrino, nos Le llevó mandamos también un besito. escritos para rendir en parciales y demás, y yo ahí tuve como mi primer acercamiento a Nati Menstrual, y me pareció interesante traerles unas palabras, un escrito de ella que habla un poco de esto. Si quieres, leemos punto a punto. ¿Te Dale, parece? Vamos. Se llama Corazón Marica y dice: elegir una identidad, construir un cuerpo, Sudar una sexualidad respirando libertad. sacudirse límites y normas, Gritar hasta que la garganta sangre la independencia de un camino elegido, ser serpiente, lobo o mariposa. que nadie se adueñe de tus verdades ni le construya jaulas a tu deseo. No te olvides de vos, como se olvidaron tantas veces otros. No dejes que se crucen en tu camino con viejos discursos, que es hora de sepultar en tumbas de ignorancia. Que tu arma sea tu verdad y tus balas, los latidos de un corazón marica que ya no quiere ser herido. Hay guerras que se ganan, otras que se pierden y algunas que nunca terminan. Detrás de cada calle de nuestra ciudad hay historias no contadas, Pequeños tesoros de la vida cotidiana que esperan ser descubiertos. desafíos superados, organización colectiva para luchar contra las injusticias. Es momento de una nueva experiencia de lucha y resiliencia. En historias que no son Historias noticias. que no son noticias. Bueno, y les recuerdo, este es el momento que refrescamos, que pongan me gusta, que se suscriban si no están Que nos suscritos. sigan, que nos sigan, que nos sigan. comenten. Vamos a insistir con esto porque bueno, Y sí, con la insistencia y es así. se llega lejos. Hay que luchar Así con que el bueno, algoritmo. Estamos hablando de la insistencia. ¿Le hace ruido? Bueno, en esa estamos. Claro, hay que insistir, hacer ruido. Acuérdense que luchamos contra el algoritmo, no le conocemos la cara, es una lucha muy desigual, así que por favor pónganos likes, después veremos, síganos, suscríbanse y después, bueno, ¿qué va a hacer? Cualquier cosa lo ponen y no nos miran, pero nos escuchan. También es una opción. Bueno, no, continuando hablando de leyes y demás, tenemos también que mencionar que en el video, en la primera parte, lo decía, lo del cupo laboral trans. Es otra ley muy de avanzada, primera en Latinoamérica y muy de avanzada mundialmente, que es la 27.636, que establece un cupo mínimo de 1% de los cargos en el sector público nacional para personas travestis, transexuales y transgénero, buscando un poco la igualdad de oportunidades laborales del colectivo. He escuchado, acá hago un paréntesis, Sí. y después, digamos, nada más quería mencionar esto, miles de veces se escuchan, pero ¿por qué el cupo? Nos pasa lo mismo con el cupo femenino, nos pasó a nosotros también en un momento. ¿Por qué el cupo? Porque son diferentes y todo. Ahí también el desconocimiento y un poco la ignorancia, la brutalidad de las cosas. Me gustaría que escucharan nuevamente, unieran esto con los reportajes que tuvimos la semana pasada, Sí, hace que de 15 hecho días. lo mencionaron en el programa anterior De las Marcel. autoconvocadas, sí, lo mencionaron, puntualmente mencionaron sobre esto de ley de cupo laboral trans. Es ¿Qué un les testimonio, pasaba claro. a ellas? Solamente Sí, quedaban circunscriptas al ejercicio de la prostitución. ¿Por qué? Porque nadie te contrataba. Entonces tenían que terminar haciendo eso. Muchas veces alguna tenía algún conocimiento de peluquería y ahí se terminaban los medios de posibilidad de trabajo de las históricas travestis trans. Yo conozco, se lo dije en el momento también, de la utilización para pagar cualquier cosa de la prostitución o prostituirse, porque las personas, el mismo hotelero donde viven, la pensión, Claro. les cobran diferentes precios, si no, o sea, miles de cuestiones. Entonces, el Estado siempre
es mi opinión, obviamente está claro que hay miles de personas que no, en este momento quienes conducen el país no lo tienen, esta opinión particularmente, es que el Estado viene a compensar con algunas medidas, algunos derechos, algunas cuestiones particulares, ciertas desigualdades de origen, porque no todos partimos del mismo lugar. Entonces, esto pasa con el cupo trans. Sí, claro. ¿No? No, bueno, es interesante esto que mencionás porque justamente, como decimos, en los testimonios de las personas que es su realidad, lo que su vida, es eso, escuchar y poder responder a eso, ¿no? Porque a veces uno escucha y después se bloquea, se lo olvida, no existe. No, justamente para eso, desde Historias que no son noticia, queremos hablar de esto y tal vez no nos regimos con temas de agenda porque son temas que se tienen que hablar siempre. Totalmente. O sea, que vamos justamente contra eso, ¿no? Un tema que, hoy fue titular esto, se habla hoy y ya mañana nos olvidamos. No. Entonces son estas problemáticas y situaciones que existen y que hay que darles lugar y hay que, hacer algo al respecto. Sí, totalmente. Y hay temas que a veces se tocan, pero se tocan mal. Quizás aparecen de policiales o en otras cuestiones y no se profundizan. Bueno, también eso yo creo que puntualmente por ahí en el caso de los medios de comunicación, también eso, ¿no? La ignorancia o la falta, pero no ignorancia desde un lugar de feo, sino ignorancia de no tener la información, las herramientas para poder abordar estos temas, el poder irse ayornando y eso, con la realidad, con lo que se vive hoy. Totalmente. Bueno, la ley tiene como objeto principal garantizar, como estamos diciendo, el acceso al empleo formal de todas estas personas, reconociendo el derecho al trabajo en condiciones de igualdad, ¿no? Por lo que acabamos de decir. Hay un cupo mínimo de 1%, la ley se aplica en todos los poderes del Estado, en todos, de organismos públicos, descentralizados, entes públicos, no estatales, empresas y sociedades del Estado. Todo lo que tenga que ver con el Estado. Bien, y también la ley busca revertir la histórica, exclusión laboral, esto que estás mencionando vos, para poder tener una inserción laboral y, no reducir las posibilidades. Vamos a ver un pedacito de un videíto que tenemos que está un poquito grabado previo a cuando estaban los proyectos dando vueltas, pero es importante para contar en primera persona qué es lo que vive en el ámbito laboral las personas travestis, transgénero. Dale. Históricamente, al colectivo trans de nuestro país se le ha negado un derecho fundamental, el derecho al empleo. Nuestra Constitución Nacional establece en su artículo 14 que todos los habitantes están legitimados a trabajar, pero en la realidad eso no se cumple. Los números son alarmantes. Según un informe de ATA y Fundación Huésped, solo el 18% de las personas travestis y trans tuvieron acceso a trabajos formales. El 95% de las personas trans están o estuvieron en situación de prostitución. La lucha por establecer un cupo laboral trans en la administración estatal tiene una figura emblemática, Diana Zacayán, que en 2015 asesoró a diputados de la provincia de Buenos Aires para que se aprobara la ley en ese territorio. Es una ley que establece un cupo del 1% en la administración pública de la provincia de Buenos Aires. Un mes más tarde, el odio a la comunidad y los prejuicios a la identidad de género mostraron su cara más oscura. Ayer al mediodía encontraron sin vida en su departamento de Flores a la militante trans Diana Zacayán. Las primeras informaciones indican que presentaba heridas de arma blanca. Pero la llama ya había sido encendida. Otras 4 provincias aprobaron un proyecto de cupo: Chubut, Río Negro, Chaco y Santa Fe. A ellas se suman todas las que hoy comprenden activistas que marchan a las legislaturas provinciales en busca de mayor justicia. Además, hace pocas semanas el Banco Nación firmó un interesante acuerdo. Establece que al menos... Bueno, ahí veíamos un poco, ¿no? Sí. Esa lucha previa cuando después el proyecto se aprobó, pero esa lucha de los proyectos contaba ahí números, pero números estadísticos, donde el nivel de porcentaje de exclusión del ámbito laboral de las personas travestis, transgénero, y un poquito hablaban ahí de Zacayán, que es como en el caso hablamos de Luana Berkins y Zacayán fueron quienes estuvieron mucho en esa cuestión. Lamentablemente Zacayán, como decía ahí, sufrió de transvesticidio, digamos, de feminicidio, no sé cómo lo caratularon finalmente, pero sí fue violencia, ¿no? Doméstica y murió.
Bueno, un poco la importancia de esta ley y, bueno, eso, recalcar, o sea, vamos a volver siempre a lo mismo, pero es hacer énfasis en esto, en la importancia de poder visibilizar y nombrar las cosas y el hacer ruido. Y sumado a eso, una cosa muy importante de esta ley es el registro único de aspirantes también que se creó, porque antes no había un registro de aspirantes, entonces ahora hay un registro de aspirantes donde se puede saber cuántas personas están fuera del ámbito laboral, etcétera, como poner un poquito más de datos, ¿no? Números. Bueno, Fer, estamos para continuar y para... Sí, si querés, un ratito podemos, si querés, para escucharla en primera persona a Diana Zacayán, que fue una de las pioneras con Loana de todos estos cambios normativos. Queremos nosotras otra historia, queremos cambiar la historia. Queremos ser generadoras de nuestra propia historia, queremos decir nuestra propia palabra, queremos que esta voz que hoy aquí se está escuchando y la voz de muchas compañeras que está por escucharse sea la voz que llegue a los representantes, que sea la voz que llegue a aquellas personas que hasta hoy han hecho el oído sordo, que hasta hoy no han oído nuestros reclamos, que no han oído nuestras demandas, y que nosotras debemos entre nosotras recuperar la relación humana que lamentablemente han sido pervertidas por las instituciones, por las relaciones comerciales. Rescatemos esa relación humana entre nosotras, démosle esa autoestima que necesita esa compañera, ayudémosla, démosles una mano para que nosotras autogestionemos nuestra propia salud, nuestro propio trabajo, autogestionemos nuestro propio dinero para poder vivir, para poder sobrevivir. Ese es el mensaje, el humilde mensaje que yo puedo dejar, que recuperemos esa relación que se han perdido por esa otra relación comercial que se han limitado solo a eso, ¿no? El hola y que está como está y que tal como estás y chau y nos vemos y que yo estoy en la mía y vos en la tuya, que no, el compañerismo, el amor, la solidaridad, eso es lo que hay que recuperar para poder nosotras construir una vida más digna, para poder construir una vida saludable para las personas travestis. En un mundo donde las grandes noticias acaparan los titulares, a veces olvidamos las pequeñas historias que hacen latir el corazón de nuestra comunidad. Muchas historias son dignas de ser contadas y escuchadas. Te invitamos a embarcarte en el viaje de la conversación. Son historias en primera persona. Historias en primera persona y le vamos a dar la bienvenida, que también hoy tenemos por teléfono la entrevista a Ricardo Ballarino, presidente de la organización 100% Diversidad y Derechos. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Hola, Ricardo, muchas gracias por tu tiempo, por darte un tiempo para hablar con nosotros. Será muy importante, tenemos muchas dudas, muchas preguntas y muchas ganas de que vos des tu palabra para nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias por llamarnos. Primero, preguntarte sobre la organización, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo nace, cómo surge el nombre y demás? Bueno, esta es una organización que nació en el año 2009, en vísperas de lo que era todo lo que fue la movilización por la ley de matrimonio igualitario. Y bueno, somos el grupo fundador, fuimos un grupo de personas que de alguna manera teníamos alguna trayectoria militante en partidos políticos y otras organizaciones, muy jóvenes en ese entonces, que nos estamos identificando con el movimiento LGBT, digamos, y necesitábamos como un lugar de pertenencia más allá de esos partidos políticos, de esas organizaciones que en ese entonces no tenían espacio ni de género ni de diversidad, en el marco de un contexto donde había un clima donde se estaba viendo propicio para ir por derechos, ¿no? Para avanzar por derechos.
había un horizonte que era España y Uruguay, que habían sancionado, por un lado España la ley de matrimonio igualitario en ellos, y en Uruguay la unión civil, que habían puesto, bueno, en escena, digamos, en el horizonte político de la posibilidad, el hecho de que eso pudiera suceder en Argentina y en América Latina. Entonces había como una avanzada de grupos que ya existían, obviamente el movimiento LGBT ya existía, movimientos como la CHA, etcétera, y ya había como iniciativas en desafiar la constitucionalidad del matrimonio, o sea, y en ese marco nos constituimos nosotros, nos pusimos 100% diversidad y derecho. Bueno, hay varias versiones, ¿no? Como se van hundiendo en la noche de los tiempos de cada organización, hay diferentes versiones. La mía, que me toca hablar a mí hoy, pero la mía es que en una de esas reuniones preparatorias del grupo que veníamos discutiendo, bueno, qué nos faltaba y cómo podíamos hacer para lograr derechos, pues no teníamos nada. Había una encuesta, una supuesta encuesta que circulaba que decía que el 48% de las personas estaban de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo, que lo que generaba un poco de duda era el tema de tener hijos e hijas, ¿no? Si hoy parece difícil pensarlo, pero en ese entonces había mucho prejuicio respecto de los niños, las niñas de parejas homosexuales, por decirlo así. Pero esa misma encuesta decía que si uno hacía una intervención política, que pues de eso se trata, la acción social, bueno, ese número de aceptación aumentaba el 70%. Entonces no sé quién decía, bueno, pongámonos el 70%. Y yo le dije, pero eso es, claro, eso es completamente hermético, digo, No, claro. ¿quién va a entender eso? Y además si nos vamos a poner un porcentaje que sea el total. Claro. Entonces dije, seamos 100%. Y quizás por cansancio y a falta de mejores ideas, quedó 100% diversidad y derechos, para aclarar un poco, y en ese momento nuestro lema empezó a ser todos los derechos para todas las personas. Muy bien. Y hablando claro. de porcentaje y de derechos, ya que lo mencionás, 100% de derechos, hoy, ¿cómo encontrás la situación actual? O sea, bueno, ¿qué nos puedes decir al respecto, no? ¿Sabes? No, hablábamos hoy, bueno, nos mencionamos algunas cosas, que el decreto y todo eso, pero sabemos, o sea, y nuestra audiencia lo sabe porque lo decimos, que hay un montón de retrocesos respecto a los derechos de muchas cosas, y el colectivo principalmente, pero tenemos como la sospecha de que entre tanta distracción, tantas cuestiones de los ingenieros del caos distrayendo, no nos estamos enterando del total del retroceso. Sí, bueno, por supuesto, todo lo que tiene que ver con lo que es la perspectiva de un país igualitario, sí, en eso los derechos humanos son centrales. Está en retroceso, ¿no? Entonces nosotros nos definimos como una organización de derechos humanos. Bueno, nos dedicamos especialmente a los derechos LGBT, porque tenemos una trayectoria en eso, pero bueno, todo el movimiento de los derechos humanos está sufriendo un retroceso en nuestro país y diría en el mundo, ¿no? El ideario de un país de la igualdad social está puesto en cuestión. Y en el marco de los derechos LGBT específicamente, bueno, por un lado está todo el desmantelamiento de lo que eran las políticas de género y diversidad, ¿no? Un poco simbolizadas y operativizadas a nivel nacional por medio del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el Instituto Nacional contra la Discriminación, que bueno, merced a las facultades delegadas, el presidente pudo derogar por decreto, ¿no? Eso era una ley. El ministerio sí es facultad de cualquier presidente, digamos, pero el Instituto Nacional contra la Discriminación era una ley votada pluripartidariamente, digamos, una ley especial. Y eso fue posible gracias a las facultades delegadas. A la famosa ley, ley esa de, digamos, la ley primaria, ley la que base, le vota la ley claro. de bases. Exactamente. Entonces hay primero un desmantelamiento de las políticas concretas, ¿no?, que se estaban llevando a cabo. No solo es que cerraron eso, sino que echaron a los empleados que se dedicaban a eso, dejaron de ejecutar las partidas, empezaron a desimplementar
la ley de cupo, que esa es una ley que sigue vigente, pero no la aplican. Algo de eso queda, pero bueno, igual está en retroceso, como toda la planta de la Tasa Pública Nacional. Y bueno, y también es un gobierno que ha hecho foco centralmente en atacar a los feminismos y a la diversidad, digamos, ¿no? Sí. Parte de su política comunicacional tiene que ver con generar irritación y movilización y polarizar en torno a esos temas, digamos, ¿no? Y en ese sentido podemos decir con seguridad que, bueno, ningún gobierno democrático del 83 para esta parte nos ha puesto en la mira como ha hecho este gobierno discursivamente, ¿no? Es totalmente reaccionario, es muy regresivo, y eso no son palabras que se lleva el viento, ¿no? Nosotros decimos, bueno, decir es hacer, y todas las palabras violentas que se dicen respecto de este tema y de cualquier otro, sobre todo de una figura de autoridad como es un presidente, ¿no? Generan efectos sociales, ¿sí? Ya por sí genera un daño a un montón de gente que pelea en contextos adversos por asumir su identidad, digamos, ¿no? Los que tenemos el cuero curtido no, pero bueno, y hasta por ahí nomás. No, es indiscutible, cada uno que busque su identidad sería algo indiscutible, ¿no? Sí. Claro, y por el otro lado eso tiene efectos y va generando un sentido común de decir que, bueno, hay algo mal, ¿no? Con ser gay, ser lesbiana, ser trans, ser no binario, correrse de la norma, ¿no? Sí, ponerle ahí como una cuestión de, lo hablábamos recién, de pecado, de ilegalidad, de morbosidad, o sea, está el discurso ese. Cuando te menciono lo de del ingeniero del cabo, y vos también de ingenieros del cabo, si vos lo decís recién, no es algo lamentablemente que pase solamente acá, no es que cayó acá alguien con algunos problemas y dice esto, sino que es a nivel mundial. Exacto, digamos, tampoco vamos a quitar las responsabilidades individuales. No, estoy diciendo como una planificación, ya es algo planificado de una estrategia de la derecha. Totalmente, sí, totalmente. Y bueno, y en ese sentido se activan todas las fuerzas más reaccionarias, ¿no? Digamos, que una persona, te pongo un ejemplo, una persona que practica un culto, y en ese culto está Marcel LGBT, entonces más difícil la va a tener porque más autorizados se van a sentir a tener prácticas de modificación de tu identidad y de tu expresión. Entonces, de alguna manera directa e indirectamente, estos discursos y este sentido común que se va forjando autoriza otro tipo de violencia, ¿no? De manera más indirecta. O sea, no hace falta que las autoridades llamen a golpear, a matar, etcétera, sino que van generando ese discurso que vuelve a estigmatizar. ¿Sabés qué? Perdón, y esto ni lo comenté con Meli en la preproducción. Nosotros venimos hace 2 programas hablando de este tema, hacemos siempre lo mismo con algún eje temático, y me sorprendió de manera, y quizás vos lo estás viviendo también de ahí, había como un temor cuando yo contactaba a las personas para la entrevista. Noté como un temor respecto a quién las contactaba, ¿me entendés? O sea, algo que nosotros también el año pasado en el programa hemos hecho, o para otras situaciones hemos conectado, y notaba eso como un miedo, como vuelta al miedo, en aquel miedo histórico. Hemos entrevistado el capítulo anterior a históricas que han sufrido en la dictadura militar y un montón de cosas, y vuelve ese fantasma de la persecución, de la violencia contra las personas del colectivo, ¿no? Y bueno, y sí, porque esto que estamos hablando es que desde el Estado aparecen estos discursos y estas prácticas, y además un gobierno que tiene unas prácticas bastante poco transparentes respecto de las políticas de seguridad, de inteligencia, ¿no? Habrán comentado todo lo que tiene que ver con que ahora la Policía Federal puede espiar sin orden judicial, las requisas. Bueno, hay vuelve una iniciativa para, digamos, no paradójicamente, pero digamos, un gobierno que se dice libertario y de achicar el Estado. Bueno, en realidad cuando dicen eso, a nosotros nos ha perseguido el Estado siempre, y lo que hace este gobierno es bastante similar a eso. Pero no quería dejar de mencionar otra de las cosas de retroceso que mencionabas, que fue, bueno, después de lo que fue la gesta del 1 de febrero, ¿no? Esa
marchas multitudinarias en la Argentina y en el mundo en contra de las palabras del presidente en Davos, completamente homofóbicas, el presidente firmó 2 decretos ver con cercenar los derechos de las personas trans, ¿no? Sí, lo Uno tiene que mencionamos. ver con las personas trans, sí, las personas trans privadas de libertad, y el otro, que es un poco más conocido, tiene que ver con que modificó la ley de identidad de género en uno de sus artículos, el artículo 11 de acceso a la salud, diciendo que, bueno, que a partir de ese decreto a las personas menores de 18 años no podían acceder a procesos o terapias de hormonización o de bloqueadores puberales, ¿no? Y eso afecta también a niñas y adolescencias que manifiestan sus identidades muy tempranamente. Y eso ha sido, bueno, lo estamos desafiando en el Poder Judicial, pero bueno, ya nos pone un paso para atrás, en que tenemos que referir al Poder Judicial para poder lograr la inconstitucionalidad de ese derecho. Y bueno, hemos logrado algunos avances, pero bueno, la gente nueva que quiera hormonizarse, acceder a la gente nueva no, digo, la gente que no estaba en tratamiento y que quiere hacerlo ahora, no puede o tiene que recurrir al Poder Judicial para hacerlo. La que ya estaba en tratamiento, logramos que pudiera mantener a hacerlo, bueno, por la presión que ejercimos, por algunos fallos judiciales, pero sobre todo porque el Consejo Federal de Salud dictaminó que interpreta ese decreto como que no afectaba a las personas que ya estaban haciendo uso de esas hormonas o de esos bloqueadores puberales. Lo digo esto porque quiero que quede claro el Estado del Derecho, ¿sí? Es muy importante que esa información quede clara. Sí. Quien ya estaba puede seguir haciéndolo. Hay un acta oficial que lo dice muy claramente, y quien no, sí va a tener que recurrir al Poder Judicial, digamos. Hacer uno. Tengo 2 preguntitas, Sí. perdón. De esto ¿Hola? quiero. Sí, tengo 2 preguntas de eso para aclarar porque teníamos cuando nosotros. Hola. ¿Me escuchás? Hola. ¿Me escuchás? Hola. ¿Me Sí, escuchás ahora? ahora sí. Vale. Hablé un montón, no sé hasta dónde llegué. No, pero Te escuchamos todo, te todo escuchamos perfecto, todo, sí. todo. Cuando se cortó, cuando paraste y te iba a hacer una pregunta yo. Te hago una pregunta respecto a esto que contás, que justamente nosotros hablamos del decreto de Ahora la medio que las perdí de vuelta. Hola. No estoy Hola, escuchando. hola. ¿Nos escuchás? A ver ahí. ¿Ahora? A ver. ¿Ahora me Ahora escuchás? sí. Bueno. Sí, ahí sí. Escúchame, no, la que te preguntaba respecto a esto que traes, que lo hablamos nosotros en la primer parte, pero justamente dijimos que íbamos a profundizarlo con vos porque nos quedaban algunas dudas. La primera es, se decía entre lo que leíamos para producir el programa, de que el decreto menciona la imposibilidad de hacer intervenciones quirúrgicas a menores de 18, pero que eso no estaba en la ley, que es como que el decreto dice algo que no se puede hacer que la ley no permitía. ¿Nos podés explicar un poco eso? Bueno, no hay mucho que explicar, es lo que vos decís. Y es todo tan irregular que el decreto dice cosas que no existen, digamos, y que no están en la práctica. No hay atestiguadas cirugías genitales a menores de 18 años, como mucho alguna mastectomía, pero ni siquiera se hacen mucho. No, lo digo porque es uno de los speech. Ellos sacan siempre el speech que es para estigmatizar, para, como estamos hablando, ¿no? Para agredir desde el Estado a un colectivo. Sí, eso entonces, por eso no se hace esos tipos de cirugías que ellos dicen que se hacen, no se hacen y no han producido prueba que lo haga. En una de las demandas que hicimos, nos trasladaron el supuesto informe del Ministerio de Salud que decía que eso sucedía, y lo leímos y no ofrecen, no dicen nada de todo eso que dicen que publican, ¿no? Porque hay una estrategia que es lo que ellos dicen públicamente por los medios, por las conferencias de prensa, etcétera, y después lo que está en la letra de la ley. Claro, sí, por eso. Que es otra cosa, que es bastante mamarracho, no les importa mucho atenerse a derecho, pero bueno, por ahora muchos tribunales tienen una práctica dilatoria para no fallar en contra del gobierno. En algunos casos no es así, bueno, sí, pero la justicia digamos, son estrategias para confundir.
por un lado, dilatar la resolución en el Poder Judicial, porque a todas luces tiene que ser declarar inconstitucional ese decreto, pero bueno, tienen que encontrar un juez federal que se anime a declarar eso contra este gobierno. Y por el otro lado, decir cualquier barbaridad públicamente, también inventar cifras, o sea, todo, digamos, es un gobierno que no, básicamente no hay que creerle nada de lo que dice respecto del tema de diversidad, por lo menos, nada. Por eso es importante escucharte, fíjense, porque después los medios masivos dicen otra cosa, la replican, y para nosotros la tarea es esta justamente, chiquita, pero desandar esto, y que ustedes en primera persona digan las cosas como son, porque es una lucha muy desigual, ¿no? Sí, y sobre todo también que la gente juzgue por sí misma, digamos, ¿no? En sentido de... cae por sí mismo el discurso, digamos, hay algo que ni siquiera es, ya no importa la lógica. Ejemplo, el presidente se queja de la caída de la natalidad en la Argentina, ¿no? Algo que está pasando en todo el mundo. Y dice que la gente no quiere tener hijos por el aborto, qué sé yo. Y vos me decís, pero todo el gabinete no tiene hijos. El presidente no tiene hijos, su hermana no tiene hijos, la secretaria legal y técnica, el vocero presidencial no tiene hijos. Entonces, no entiendo, ellos abortar, no, empieza como una cosa como completamente absurda de los motivos que se dan y de una supuesta superioridad moral que se ancla en valores tradicionales que ni siquiera ellos practican. Entonces, me parece que acá también hay que también, además de contar las cosas como son y como ustedes gentilmente nos ofrecen, también decirle, pero miren por su cuenta, llamemos la atención a las prácticas discursivas y políticas de este gobierno que caen por sí mismas, digamos. Ricardo, te pregunto más que nada dónde los pueden ir a seguir, a un Instagram, una red social para estar informados y también estar ahí siguiendo la información desde ustedes. Bueno, nuestro Instagram es 100% diversidad. Y nos pueden buscar también en un blog que tenemos, que es 100 en número por ciento .blogspot.com, o buscan 100% blog y ahí pueden encontrarnos. Y también nuestro correo electrónico, que es 100% diversidad en letras, todo en letras, @gmail. Agradecerte por tu tiempo y por todo lo que hacen desde la organización, Ricardo. Es súper valioso contar con su testimonio. ¿Alguna actividad próxima que quieras divulgar, que quieras comentarnos? Ay, sí, gracias por ese pie. Sí, el 12 de julio vamos a estar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vamos a estar festejando los 15 años del matrimonio igualitario. Así que resérvense la fecha, va a ser el 12 de julio a la noche, por la zona de Almagro. Ya vamos a estar difundiendo todo. Nos encantaría que nos acompañen en un lugar... un momento de encuentro, de renovación del compromiso en la lucha. Creo que necesitamos recuperar las cosas desde una perspectiva de futuro y de potencia colectiva. Bueno, Historias va a estar ahí, y si querés después nos pasás el flyer y antes de la fecha lo compartimos en nuestras redes. Sí, por supuesto. En estas horas lo estamos largando y se los pasamos. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias. Chao, a ustedes. Ahí pasaba Ricardo Ballarino, presidente de la organización 100% Diversidad y Derechos. Si te perdiste el programa en vivo, no importa. Podés escucharnos en Spotify, buscando Radio Monk. No te olvides de seguirnos y activar la campanita para que te avise cuando esté disponible un nuevo episodio. Hemos llegado al final de este programa. No se olviden de suscribirse, de poner me gusta. Lo voy a repetir todos los programas en todo momento donde lo pueda meter. Yo voy a meter ese botadito. Es la oportunidad que tiene de usted de luchar contra el algoritmo, así que utilícela. En la operación técnica nos acompañó Male, mi amiga y compañera Fernanda Petroni. Mi nombre es Melina Lapadula y nos volvemos a encontrar en el próximo programa, aquí cada 15 días, por nuestro canal de Historias que no son noticias. Hasta la próxima.